Bienvenidos a nuestro canal de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en investigación. En este caso vamos a hablar de estadística aplicada a la ciencia agropecuaria con un profesor de mucha trayectoria, de mucha experiencia y de mucha calidad, como es el profesor Osiris Castejón, que es médico veterinario egresado de la Universidad de Zulia y también es magíster egresado de la URBE. Saludos, muy contento de tenerlo aquí, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, Raúl, gracias por invitarme a disertar contigo sobre algunos aspectos que son importantes dentro de la ciencia agropecuaria. Es primera vez que me hacen una entrevista por estos medios, ¿no? De todas maneras, aunque tuvimos dificultades en la conexión, ya lo logramos. Adelante. Sí, lo que perseverar cansa y lo hemos conseguido. En este caso, usted sabe que nuestro canal está enfocado al público de la ciencia agropecuaria que quiere mejorar sus capacidades en técnicas estadísticas, tanto de manera manual como con paquete informático, que muy bien lo hago por SAS en mi canal, pero también hablamos un poquito de genética, que eso ya es otros aspectos de estadística aplicada a la zootecnia y a la veterinaria, ¿no? En este caso particular quiero discutir con usted unos puntos que considero muy importantes en la parte de estadística aplicada a la ciencia agropecuaria. Con esto me refiero específicamente a la bioestadística, es decir, estadística aplicada al área de los seres vivos, como es la biología, ¿no? Entonces, lo primero que queremos consultar, porque muchos quizás tengan la duda, los que no son expertos analizando estadística y llevando datos, es qué tan importante es llevar registros de calidad para realizar investigaciones aplicadas a la ciencia agropecuaria. Es decir, qué tan importantes son esos registros en cantidad suficiente, en calidad. ¿Qué nos puede comentar de eso, profesor? Bueno, la tarea de elaborar una base de datos como parte de la empresa, la finca se debe tomar como una empresa agropecuaria, debe llevar registro de todos los eventos que se realizan en la finca, de rumbo si es que es necesario, o corregir eh, algunas cuestiones inherentes a la producción y al manejo de la finca propiamente. Una empresa tiene que tener una base de datos para poder tomar decisiones a tiempo y pertinentes. Excelente, excelente. Hay una cuestión que no solo los ganaderos o los técnicos y profesionales en la ciencia del agro les cuesta entender un poco de las estadísticas, que no es solamente llevar registros, sino hay que analizarlos para poder sacarle el máximo provecho. Entonces hay que aplicar técnicas de bioestadística a esa masa de datos, o esa base de datos que se tiene en el sistema de producción. Entonces, una cuestión que quizás no todos muchos tienen clara es qué es la bioestadística, qué es eso, qué busca la bioestadística. ¿Nos puede explicar, profesor? La bioestadística es la aplicación de la estadística al estudio de los fenómenos biológicos. En realidad, todos los fenómenos que se realizan dentro de una finca están enmarcados dentro de las funciones de la bioestadística, porque se dan fenómenos de parto, de producción, de cuestiones de manejo con el animal, y todo eso pues lo cubre la bioestadística. La bioestadística es la aplicación de la estadística a los fenómenos biológicos y tiene una rama muy especial, que sería la biometría, porque la biometría permite calcular distintas dimensiones del animal, tanto corpóreas como de producción, eh, que permite tipificar si el animal está con un índice de masa corporal adecuado para producir, si está produciendo el nivel que se requiere. En fin, hacer la recolección de una serie de variables que son importantes dentro de la empresa agropecuaria. Excelente, profesor. Ahora, ya está claro qué es la bioestadística, ¿no? Pero ahora, una cosa más fundamental para muchos de los seguidores del canal es para qué sirve la bioestadística. O sea, qué provecho como agrotécnico podemos sacarle a la aplicación de la estadística a un conjunto de datos de producción de leche, de crecimiento, de parámetros
son métricos y morfológicos. ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta? Bueno, la herramienta de la estadística se puede utilizar básicamente, ¿no? En forma muy general, claro, en tres sentidos. El primer sentido es resumir la información, porque si no se resume la información mediante estadísticos descriptivos, bien sea de promedio o de variación, no se puede saber lo que está ocurriendo con cada una de las variables de la unidad agropecuaria. Entonces, la primera función es resumir la data y la resumen en base a estadístico descriptivo y también en base a gráfico. La segunda función que tiene la bioestadística sería relacionar unas variables con otras para de esa asociación o de esa relación sacar una interpretación de lo que está ocurriendo. Entonces, primero, resumir. Segundo, relacionar entre variables. Y en tercer lugar, tomar la decisión en base a lo que establecen los gráficos y las medidas descriptivas y de variación. Excelente, profesor. Muchas personas no saben cómo utilizar, por ejemplo, una desviación estándar, un error estándar de una media, incluso el concepto en sí, la utilización de la media, y creo que esa información es fundamental como estadística descriptiva básica para cualquier sistema agropecuario, para cualquier especie de interés técnico, ¿no? Ahora, hay una pregunta también muy importante y muy enfocada y que no muchos tienen en cuenta, ¿no? Que es importante aclarar, que es qué prueba estadística tengo que aplicar según la naturaleza de los datos. Es decir, tenemos datos continuos, tenemos datos discretos, tenemos datos nominales, tenemos datos ordinales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la aplicación de las técnicas estadísticas según la naturaleza de los datos? Bueno, según la naturaleza de los datos hay que tomar en cuenta la escala de medición de las variables. Cuando las variables están medidas en una escala nominal, eso es en base a atributos que son nombres, por eso se llama nominal. Entonces allí se requiere, si las variables son de esa naturaleza, se requiere calcular la moda, que es el valor más frecuente, ¿no? Como medida de tendencia central. Y como medida de dispersión, dado que la variable es cualitativa, porque hemos dicho que es nominal, entonces habría que calcular la razón de variación. Y si son varias variables nominales que hay en el conjunto, entonces, además de la razón de variación, porque la razón de variación es para una sola variable, la variable para la cual se obtuvo la moda, habría que sacar también la entropía, porque la entropía mide el desorden que hay o la variación que hay entre múltiples variables. Es como el desorden molecular que ocurre dentro de un espacio recipiente cerrado de gases, donde las moléculas se distribuyen en forma aleatoria. Bueno, eso mismo, esa misma pensamiento se reduce también en el caso de los datos y las variables en la parte nominal. Entonces, sería la moda y sería la razón de variación junto con la entropía si es que hay varias variables nominales. Ahora, las variables también pueden ser de carácter ordinal. Y entonces, cuando cambia la escala de medición a ordinal, entonces ya sería como medida de tendencia central útil la mediana y como medida de variación podemos calcular el rango semi-intercuartílico, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 dividido entre 2. Esa puede ser una forma de describir una variable cuando tiene un comportamiento de tipo ordinal. Mediana y el rango semi-intercuartílico. Ahora, si es que la variable tiene un comportamiento intervalar o de razón, y digo un comportamiento intervalar o de razón porque esas dos variables dentro del campo de la estadística se manejan con igualdad de principios. Son muy estrechas las diferencias. Bueno, una que la escala intervalar tiene un cero convencional
y la escala de razón tiene un cero verdadero, es lo único que lo diferencia, pero en todo lo demás son iguales. En ese caso, habría que calcular la media como medida de tendencia central y la desviación estándar o la varianza junto con el coeficiente de variación en el caso de que la variable sea intervalar o de razón, porque se manejan todas, si son intervalares o en escala de razón, se manejan de la misma forma. Eso es muy importante aclararlo porque, o sea, no podemos hacer, por ejemplo, estimar una media convencional como medida de tendencia central para rangos ordinales, sería un error garrafal, ¿no? Por supuesto, porque sabemos que la media de la desvío estándar son primer y segundo momento de la distribución gaussiana, que es una distribución para datos continuos. Ahora, hay otro punto que también es muy importante, que muchos agrotécnicos, incluso profesionales, les toca pues, al momento de realizar su investigación, es el tamaño de la muestra. ¿Cómo puedo saber cuál es la N adecuada para realizar la investigación? En este caso, supongamos una investigación experimental. ¿Cuál es el tamaño de muestra adecuado? ¿O cómo puedo conocer el N adecuado para un experimento que se realiza en la ciencia agropecuaria? También podría clasificarte el tamaño de muestra en las investigaciones científicas desde tres perspectivas. La primera perspectiva es que si el análisis es univariado, pues vamos a decir univariado, bivariado y multivariado. Esos son los tres estratos. Si es univariado, entonces se recomienda un tamaño de muestra que pequeño sea menor de 30 datos y grande, un tamaño de muestra grande, mayor de 30. Entonces ya será una elección propia del investigador. Si quiere trabajar con una muestra pequeña, debe tener menos de 30 datos. Y si es una muestra grande, mayor de 30 datos. Ese en el caso univariado. Pero en el caso bivariado es diferente, porque en el caso bivariado se calcula según el número de variables multiplicado por 10. Eso lo usan la mayoría de los investigadores. Entonces, en el caso bivariado, por ejemplo, mencionando un análisis de regresión o de correlación donde hay dos variables, una variable X independiente y una variable Y dependiente, ahí hay dos variables y el número apropiado sería 2 por 10, o sea, 10 veces el número de variables que quiero correlacionar o asociar en el caso bivariado. Si hay tres variables, X, Y y Z, tendría igualmente que multiplicarla por 10 cada una, lo que implicaría tener 30 observaciones para la X, 30 para la y 30 para la Z. Ese en el caso bivariado o trivariado, ¿no? Depende. Ahora, cuando el último estamento, que es el caso multivariado, ya implica el uso de bases de datos muy amplias, pero el criterio generalmente aceptado por los investigadores es 50. Lo que allá en univariado era 30 y en bivariado era 10 veces tal, aquí es un mínimo de 50 para cuando la muestra es de 50 en adelante. Nadie se atrevería a hacer un análisis multivariante si no se tienen 50 o más datos, porque como lo que se va es a discriminar o se va a crear nuevas dimensiones, esa creación de nuevas dimensiones y esa discriminación tiene que ser con una data lo suficientemente amplia. Eso, por cierto, ha limitado que las tesis dentro de las universidades no se apliquen técnicas de carácter multivariado, porque resulta que los mismos, el mismo coautor o el mismo autor de la tesis considera que no tiene una muestra lo suficientemente apropiada para desarrollar el análisis multivariado. Y entonces todo cae en análisis descriptivo, en análisis de regresión y dejando de lado el análisis multivariante. Pero recientemente
se trabajan con bases de datos que pueden ser eh, eh, tomadas de investigaciones, de otras investigaciones, y entonces con eso se tiene un tamaño de muestra más o menos apropiado para poder desarrollar un análisis multivariante. Esto del análisis multivariante es muy interesante, ¿no? Y vamos a hablar de eso en la siguiente pregunta, ¿no? Por eso, como mi experiencia personal es maravilloso. Bueno, en genética cuantitativa y lo que es cría y mejor animal breeding, estamos acostumbrados a tener grandes masas de datos. O sea, Sí. 300, 400, más de 1000 datos, incluso mucho más. Ajá. Nos acostumbramos a manejar y manejamos técnicas multivariantes, con modelos mixtos multivariantes por REML o ML, debido a que queremos calcular la covarianza genética entre rasgos y las varianzas. Entonces, cosas, bajo una estructura de covarianza de cría. Entonces, es muy interesante desde el punto de vista de la aplicación a animal breeding, ¿no? Pero desde el punto de vista también a otras áreas de la ciencia biológica y agropecuaria, se utiliza mucho el análisis multivariante, como por ejemplo para la parte de las encuestas, ¿no? Se hacen encuestas, por ejemplo, a diferentes centros de producción sobre diferentes ítems que al investigador le interesa conocer, ¿no? Entonces, quiero que nos hable un poco de eso, o sea, ¿qué son las técnicas multivariantes y cómo se pueden aplicar en el caso de la ciencia agropecuaria? Bueno, las técnicas multivariantes, en el caso de las unidades de producción agropecuaria, siempre se utilizan con la finalidad de tomar un número grande de variables, un número amplio de variables, y, y una muestra muy grande que se quiere combinar mediante la estrategia de combinaciones lineales para crear unas nuevas variables que son combinaciones de las variables originales. Y por lo general se comienza el estudio con variables que estén altamente correlacionadas. Ese es el insumo. Se cogen para hacer un análisis multivariante variables que sean altamente correlacionadas, porque las combinaciones lineales de las variables originales que dan origen a las dimensiones son las que son verdaderamente independientes. Por eso el análisis, por ejemplo, de componentes principales parte de una serie de variables que están altamente correlacionadas, pero producen una cantidad mínima de variables, entre 2 y 3, que son combinaciones lineales de aquellas variables originales con las cuales se comenzó a hacer el análisis. Y esas variables, según el marco teórico, el investigador les da un nombre apropiado según el parecido que tengan con la realidad. Ellas explican en orden descendente, en orden decreciente, la primera dimensión o el primer factor, como le llaman, o la primera componente principal, explica la mayor parte de la variabilidad total de todas las variables que en principio fueron incluidas en el estudio. Digamos, una explica el 70% de la variabilidad total y la segunda componente principal extraída, que representa otra dimensión, explica el porcentaje residual que queda después de haber analizado la primera componente. Es decir, que las técnicas multivariantes sirven para resumir información de un conjunto muy amplio de variables, también para discriminar entre grupos de animales, entre razas, entre manejos, entre pesos, entre edades. Es decir, si uno quiere discriminar esas variables, la debe hacer por una combinación lineal de todas ellas con un análisis discriminante. Y la otra función que tiene es reducir al mínimo la cantidad de variables originales para poder interpretarlas después con mayor claridad. Porque todas las técnicas multivariantes lo que hacen es reducir el número de variables originales a la mínima expresión para facilitarle al investigador tener una mejor comprensión del fenómeno y poder llegar a resultados.
más válidos. Excelente, eso básicamente la técnica que introdujo Carl Pearson y Hotelling, que la CP, el análisis componentes principales, que muy bien también lo usamos en la genética cuantitativa para suavizar las matrices Sí. de covarianza, eliminar estos componentes de variabilidad suavizados, o sea, con menos carga computacional. O sea, simplemente la reducción del problema, reducción de dimensión. Excelente. Hay una pregunta que es muy importante. Es, ¿cuál es la importancia de la participación del estadista antes del momento de realizar la investigación, es decir, el experimento? Porque generalmente se cree que uno va a realizar el experimento y luego llama al estadista para que analice los datos, y no es tan así. ¿Qué nos puede comentar de eso, doctor? Tenemos que cambiar una cultura en los estamentos universitarios acerca de cómo participa el tutor, por ejemplo, de las tesis, dentro de las investigaciones de tesis. Y desde un principio, desde la fase de planificación, esa es la cultura, desde la fase de la planificación, porque es el tutor de la tesis quien le orienta al candidato a grado a escoger adecuadamente el tamaño de muestra, a seleccionar adecuadamente aquellas variables que guardan relación con los objetivos de la investigación, ¿no? Y en tercer lugar, le indica el posible análisis estadístico a aplicar, teniendo en cuenta ya la naturaleza de las variables y cuántas variables van a participar en la investigación. Es decir, no se puede dejar de lado al tutor, ¿no? O al investigador cabecera, digamos, en un laboratorio, ¿no? Porque es él el que orienta junto con el investigador, y a veces esto le llega a uno de retruque, ¿no? O sea, después, como llamamos en el lenguaje cotidiano, después de burro muerto. O sea, muy tarde, donde ya no se puede hacer más nada porque ya la muestra está escogida, y resulta que entonces el tutor o el asesor estadístico le va a decir, mira, pero es que con esta muestra no se puede llegar a obtener resultados fidedignos porque tenemos tantas variables y deben haber existido un poco más de variables para poder llegar a resultados que merezcan la confianza desde el punto de vista de la comunidad científica. Excelente. Es muy importante entonces la participación del estadista ante el momento de realizar el experimento, porque así podemos dar la asesoría adecuada, cuál va a ser el número de muestra adecuado, cuál va a ser el análisis estadístico adecuado y cómo llevar los datos de manera correcta, que también es importante. No que ellos hagan la investigación primero y luego decirle aquí no se puede hacer el análisis porque no tenemos las muestras adecuadas, o Así es. simplemente la naturaleza de los datos no es la correcta, pues hubo una mala medición. Entonces lo que le podríamos decir es, bueno, el experimento está muerto porque no fue realizado de la manera correcta. Entonces, a veces no suelen, el Así es. estadista y el aplicador práctico en el área de la ciencia agropecuaria suelen discernir ese aspecto. Por eso es muy importante la participación del estadista junto con el que cita o el que va a realizar el trabajo antes de realizar cualquier tipo de medida en los animales, en las plantas, etcétera, incluso en el laboratorio. El estadígrafo siempre se debe montar en los hombros al, al candidato a grado y llevarlo no solo en la fase inicial de la investigación, sino a lo largo de la investigación hasta el fin último, hasta la interpretación. Él tiene que ser un cuentadante de la performance que va alcanzando el tutoriado. Y no solamente en la fase inicial de la investigación, sino hasta que él termine de concretar los resultados. Por ejemplo, es muy corriente, ¿no? Y yo en 43 años que tengo de docencia universitaria, me he encontrado, ¿no? con estudiantes que se decepcionan mucho y caen como de brazos caídos
cuando el estadístico de contraste de la hipótesis no dio significativo. Entonces, ahí ellos dicen, es como que si hubiera fallado. No, si es que un estudio que conduzca a un resultado no significativo es tan importante como aquel que, que resultó significativo. Porque si uno esperara que todo diera significativo, no se investigara, porque ya uno sabe lo que va a Así es. resultar, pues. Así es, incluso se está demostrando algo, o sea que en el caso de contraste hipótesis media estamos demostrando que un producto nuevo, por ejemplo, hablemos Así de un es. modificador, funciona igual que uno comercial que ya está aprobado, entonces eso no es malo. O sea, un Sí. resultado no significativo no es algo malo, sino que puede ser incluso algo muy bueno, ¿no? Nos estamos quedando casi sin tiempo, profesor, así que vamos a tener que culminar porque nos queda aproximadamente 1 minuto y medio de grabación, así que Sí. voy a aprovechar este espacio pequeñito para darle las gracias por su participación, por acompañarnos aquí en el canal y bueno, y aclarar estas dudas que posiblemente muchos de nuestros seguidores, las tienen. Muchas gracias por participar, profesor. Bueno, te agradezco mucho la invitación que me hiciste y además quiero agregar lo siguiente, que el tutor de la tesis debe ser un ciudadano investigador que tenga experiencia en investigación, que tenga trabajo de investigación para que pueda tutorear bien al candidato a grado. Te Excelente. agradezco mucho la invitación que me has hecho para hablar de esto y estoy a tu disposición, pues, para cualquier otra ocasión donde podamos disertar sobre otros temas de interés para ti, para mí también y para la comunidad científica. Excelente, profesor. Bueno, me despido de usted grandemente, profesor. Saludos y un abrazo grande como siempre, profe. Hasta luego. Amén, pues, que Dios Gracias. te cuide.